Muy bien, mire, vamos a iniciar, les había dicho, hermano, que vamos a iniciar con la estructura del sermón, ¿verdad? La primera parte de nuestro curso va a ser teórica, va a ser que ustedes aprendan a hacer una estructura de un sermón, y la otra parte pues, va a ser un poco más práctica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, les voy a compartir pantalla. ¿Sí ven la pantalla, hermanas? Sí, hermano. Muy bien. Vamos a ver por el momento los propósitos, el propósito definido y el propósito general. Muy bien. El primer requisito del sermón es que tenga un propósito definido. En la preparación del sermón, el ministro debe determinar su propósito antes de formular su tema o de escoger su texto. ¿Qué es lo que quiero lograr este domingo próximo por la mañana en esta congregación mediante este discurso? Esta es la primera pregunta que el predicador debe hacerse. La determinación del propósito definido del sermón aporta grandes beneficios tanto para el mismo predicador como para su congregación. Voy a continuar, hermano. Muy bien. En primer lugar, la práctica de empezar la preparación de cada mensaje. Voy a... Ok, a ver si ahí se me puede... Ya silencié una, hermana. Se me hace que así ya no se va a escuchar. No, está bien, yo creo, nomás. Lo que pasa es que se escuchaba mi voz como en eco. Ahorita activamos el sonido, hermanas. Ah, está bien, miren. Así nada más escúchenme y ya cuando yo les diga que participen, le prenden el micrófono. Okay. Ahí está. Muy bien. En primer lugar, la práctica de empezar la preparación de cada mensaje con la formulación del propósito específico que debe ser logrado. Constituye un recuerdo oportuno al predicador que su sermón es un medio y no un fin. Los sermones son herramientas. Además, el hecho de fijar un propósito definido para cada sermón obliga al predicador a depender de Dios. Su tarea es difícil y fugaz, su oportunidad solo cuenta con el momento presente y en el breve lapso de 30 o 40 minutos tiene que despertar el interés, iluminar el entendimiento, convencer la razón, redarguir la conciencia o cautivar la voluntad. Todo con relación a una cosa determinada, a saber, el propósito del sermón. Entonces, en pocas palabras, hermanas, ¿de qué se trata esto? El propósito definido del sermón, ¿cómo lo vamos a sacar o cómo lo vamos a hacer? Si ustedes le dicen, por ejemplo, si la hermana Abigail le dice en su iglesia, hermana, usted va a predicar el próximo domingo, o por ejemplo, le dan una fecha más larga, por ejemplo, usted va a predicar el primer domingo de marzo. Entonces usted dice, bueno, tengo varias semanas para prepararme. ¿Qué es lo primero que usted tiene que ver como predicadora, hermana? Lo que usted tiene que ver es y anótenlo, hermanas, anótenlo, anoten esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad más urgente de la iglesia? Anoten esa pregunta, por favor. ¿Cuál es la necesidad más urgente de la iglesia? Entonces, hermanas, para sacar el propósito definido, es muy importante preguntarse cuál es la necesidad más urgente de la iglesia. Por ejemplo, le dijeron a la hermana Abigail, hermana, usted va a predicar en la iglesia el primer domingo de marzo, una idea, ¿verdad? Entonces, usted, hermana Abigail, tiene que en este tiempo orar a Dios para saber cuál mensaje hay que predicar, qué es lo que se tiene que compartir, pero al mismo tiempo tiene que ver la iglesia.
Entonces, usted va a ver en la iglesia a las personas y usted le va a decir al Señor, Señor, ¿cuál es la necesidad más urgente en mi iglesia? Entonces, muy probablemente el Señor le haga sentir, a la iglesia le hace falta más unidad o a la iglesia le hace falta más oración. Entonces usted dice, ah, ok, entonces mi propósito definido va a ser acerca de la oración o va a ser acerca de la unidad o va a ser acerca de evangelizar a los que no conocen de Cristo, etcétera. Entonces, el propósito definido, hermanas, lo podemos encontrar a partir de esa pregunta. ¿Cuál es la necesidad más urgente que tiene mi iglesia? Ahora sí, hermanas, no sé si me estoy explicando. No, Por ejemplo, hermana Abigail, ¿verdad? Si usted la ponen a predicar en su iglesia, usted ahorita que pues conoce su iglesia, ¿cuál sería la necesidad más urgente que hay en su iglesia? no, pues yo pienso que el amor hacia los demás, no sé, el amor hacia cada uno, pues el amor El amor de fraternal. los hermanos, pues no hubiera división. Ok, entonces, la unidad, el amor fraternal, eso, hermana, nos ayuda para definir el propósito o para escribir el propósito definido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una necesidad urgente en la iglesia. Entonces, si me ponen a predicar, ¿y qué predicaría? De la unidad del amor entre hermanos, de preocuparnos los unos por otros. Entonces, no sé si me explico, hermanas. Ese sería la forma de sacar el propósito definido, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita mi iglesia? ¿Qué necesidades tiene? Ah, muy bien, pues tiene esta necesidad. Segundo, los propósitos generales de la predicación. Los mejores predicadores de otros días presentaban dos clases de mensajes. A los inconversos, esto es, por ejemplo, cuando tenemos una campaña, un evento evangelístico, y a los seguidores activos de Cristo, aun cuando variaba la proposición respectiva de las dos clases de sermones, a menudo la relación parece haber sido de mitad y mitad. En los mensajes impresos de predicadores tan distintos entre sí como lo fueron Spurgeon, Moody y Brooks, se observa esta proporción como norma de trabajo. Entonces, lo primero fue el propósito específico, ahora estamos hablando de el propósito general. Y son 6 propósitos generales, hermanas. Vayan anotándolos, por favor. El propósito evangelístico. Este es el de persuadir a los perdidos a recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Los sermones que tienen este fin principal son clasificados como sermones evangelísticos. La predicación evangelística es caracterizada por 4 rasgos fundamentales. En primer lugar, declara el hecho de la condición perdida del hombre natural. Entonces, son 4, ¿verdad? Que tiene que ver con el hombre está perdido, necesita un salvador, necesita arrepentirse y aceptar a Cristo. Entonces, ¿de qué trataría el propósito evangelístico, hermanas? El propósito evangelístico trataría de alcanzar a los no creyentes, alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Cristo. ¿Por qué son importantes estos propósitos generales, hermanas? Porque de aquí se va a definir todo lo que hagamos en nuestra predicación. Por ejemplo, si vamos a tener un evento especial en la iglesia donde va a venir gente nueva, ¿qué tipo de mensaje debiéramos de hacer? Pues un mensaje evangelístico. Y por ejemplo, si ustedes dicen, vamos a ir a visitar la cárcel,
¿Será adecuado hacer una predicación evangelística, hermanas? Si vamos a ir a visitar una cárcel. ¿Cómo, hermano? Si, por ejemplo, de la iglesia decimos, el sábado vamos a ir a visitar la cárcel, ¿sería adecuado hacer una predicación con un propósito evangelístico? Sí, ¿Por qué, hermanas? porque los que están en la casa, pues puede que no conozcan a Cristo. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso necesitamos ir viendo que nuestra predicación o nuestro mensaje va a tener un propósito general. ¿Cuál propósito general? El primero es el evangelístico. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el propósito doctrinal. Ahora, hermanas, anoten por favor, el único propósito para los no creyentes es el evangelístico. Pongan ahí. Los otros 5 propósitos son para la iglesia. Otra vez, para que lo anoten, hermanas. El propósito evangelístico es para los no creyentes, o los que necesitan a Cristo, ¿verdad? El propósito evangelístico es para los no creyentes. El propósito doctrinal, perdón, otra vez. El propósito evangelístico es para los no creyentes. Los otros propósitos generales son para la iglesia. ¿Por qué? Porque no va a ir con el no alcanzado a predicarle acerca de doctrina. No le va a poder predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo a alguien que no conoce a Cristo como Salvador. No le va a poder predicar del bautismo en agua a alguien que no conoce a Cristo como Salvador. No va a poder hablarle de, por ejemplo, de la mayordomía financiera. Por ejemplo, nosotros decimos, nosotros en la iglesia pues depositamos diezmos y ofrendas. El no creyente no entiende eso. Entonces, el evangelístico es para el no creyente, los otros propósitos generales son para el creyente. Propósito doctrinal. ¿De qué trata este, hermanas? Muy bien. Este es el propósito didáctico, o sea, el de instruir a los creyentes, haciéndoles ver el significado de las grandes verdades de la fe cristiana e indicando cómo éstas tienen aplicación práctica a la vida diaria. Los sermones que tienen este objeto principal son clasificados como sermones doctrinales, la importancia de la doctrina en nuestra iglesia. Y estas son las 16 doctrinas que tenemos nosotros en asambleas de Dios. Creemos en la inspiración de las escrituras, es decir, ¿por qué predicamos de la Biblia, hermanas? Porque para nosotros la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí anotaron el otro, hermana, o me regreso? Sí, sí lo notamos. Ah, muy bien. Esta sería nuestra doctrina, ¿verdad? Creemos en la inspiración de las escrituras, creemos en el único Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creemos en la deidad del Señor Jesucristo, es decir, Jesucristo es Dios, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, la caída del hombre, la salvación del hombre, las ordenanzas de la iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, la santificación, la iglesia y su misión, el ministerio, la sanidad divina, la esperanza bienaventurada, el reino milenario de Cristo, el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo tengo, hermano. Ahí los tiene, Aquí lo escriben. Son separadores. en el separador. Entonces, ya tenemos 2 propósitos generales, hermano, ¿verdad? El primero es el evangelístico, el segundo es La el doctrina. doctrinal, hermano. Ya va el evangelio.
Sí, nomás voy de acuerdo. Muy bien. Entonces, estos son los primeros dos propósitos generales, evangelístico y doctrinal. No se preocupen, poco a poco le van a ir agarrando, le van a ir entendiendo, ¿verdad? A esto de los propósitos cuando vayamos haciendo los mensajes, hermano, ¿verdad? Mientras Ya tanto, le pues, vamos entendiendo, hermano. perdón, hermana. Ya le vamos entendiendo. Ah, muy bien. No, les digo porque en la práctica se hace el maestro, porque miren, a veces ustedes pueden hacer un sermón y dicen, este sermón es devocional, pero vemos la estructura y dice uno, no, no es devocional, puede ser más bien doctrinal. Entonces, a veces pudiera haber como ese tipo de confusión. Ya con la práctica, ustedes se van a ir dando cuenta, hermanas. Entonces, tenemos un propósito general que es el evangelístico, el segundo es el doctrinal. ¿Cuál es el tercero? El propósito devocional. Este es el propósito de intensificar, perdón, en los creyentes el sentimiento de amorosa devoción para con Dios, así como de guiarles en la expresión apropiada de la adoración que Dios merece. Los sermones que se proponen en este objeto son clasificados como sermones de devoción. ¿Cuál es el propósito de devoción o el sermón devocional? Tiene que ver con una invitación, hermanas, a los creyentes, por ejemplo, a orar, a leer más la Biblia, ayunar, congregarse, tener una búsqueda de Dios. Ese sería un propósito devocional. Entonces, por ejemplo, usted tiene en su iglesia el domingo, le predicaron acerca de la oración. Le pregunto, ¿la oración sería un propósito devocional, sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué, hermana Angélica? porque es como tener pues, una relación más íntima con nuestro Señor Exacto. para nuestra vida. Entonces, si ustedes van a hacer un mensaje sobre la oración, sobre leer más la Biblia, sobre congregarse, sobre buscar a Dios, tener un devocional en casa, ese, hermana, sería un propósito devocional. Ustedes me dicen cuando terminen de anotar, hermano. Hermano. Muy bien. Ese es el tercer propósito general. ¿Cuál es el cuarto propósito? El de consagración. Este es el propósito de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios. Los sermones que se proponen lograr este resultado son clasificados como sermones de consagración. Consagración a Dios. ¿Qué significa consagrarse a Dios? ¿Qué implica y qué aspectos de la vida combinan con la consagración a Dios? Basándonos en que Él nos ha comprado, nos separamos de todo lo demás y vivimos a partir de ese momento por Él y para Él. Entonces, ¿cuál es el propósito de consagración? Estar apartados en santidad, los dones y talentos que Dios me ha dado, dedicárselos a Él o trabajarlos para Él. Por ejemplo, hermanas, usted puede conocer gente en la iglesia que usted dice, ah, son personas muy inteligentes, son personas muy talentosas, pero no se involucra en nada en la iglesia. ¿Sí, sí ha conocido gente así, hermana? Sí, sí. Que usted dice, oh, el hermano, la hermana, si el hermano se dedicara al Señor, ¿qué sería? Pero no. Entonces usted tiene que hacer un sermón
para invitar a la consagración a Dios. Por ejemplo, con los jóvenes, ¿verdad? No digo que a los adultos no, pero a los jóvenes les llama mucho la atención el mundo, ¿cierto? Sí, Entonces, nosotros qué vamos a predicarle a los jóvenes, muchachos, muchachas, tienen que estar consagrados, tienen que estar separados para Dios, porque Dios en sus propósitos tiene planes con ustedes, porque Dios te ha dado dones, talentos que los puedes desarrollar en la iglesia. Entonces, un propósito de consagración sería una predicación que nos invite a separarnos en santidad para Dios, alejarnos del mundo, dedicar nuestros dones y talentos a Dios. Si usted es bueno en tocar un instrumento, pues lo mejor sería que lo toque en la iglesia, ¿cierto? sí. Entonces, eso, hermanas, es un propósito de consagración. Estamos consagrando nuestros dones y talentos para Dios, hermanas. Ese es el asunto. A ver, hermanas, ¿cuántos propósitos llevamos hasta aquí? Nuestro- ¿Cuál y cuál? El propósito evangelístico para Ajá. los no creyentes, doctrinal para el creyente, de devoción, profesional y de consagración. Y de consagración. Muy bien. El propósito doctrinal, devocional y de consagración, ¿son para el creyente o para el no creyente? Para el creyente, hermano, Exactamente, para el creyente, hermano. El propósito ético moral. Este es el propósito de ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. Los sermones que procuran cumplir con este fin son clasificados como sermones éticos o morales. Nuestra base para la ética bíblica, la sola base que existe para establecer un orden moral, objetivo es Dios y su autorrevelación en la Biblia. Leyes morales gobiernan el cosmos y nosotros, los seres humanos, rendimos cuenta a Dios por nuestras acciones precisamente porque Dios nos creó junto con todo lo que existe y lo mantiene poderosamente de acuerdo a su divina y soberana voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir, hermana? Que el propósito ético moral nos va a indicar que nosotros tendríamos que predicar aspectos de la moral cristiana. Por ejemplo, la Biblia no habla de las drogas, no dice directamente, no te drogues. Lo que sí dice es, habla de la borrachera, por ejemplo, los borrachos no heredarán el reino, no te emborraches con vino, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, el fumar. ¿Está mal fumar, hermanas? sí, Sí, entonces cada en su cuerpo. está dañando su cuerpo, exactamente. Entonces, ¿de qué manera podríamos predicar en contra de fumar, en contra de tomar, en contra de drogarse, en contra de robar, en contra de, este, de hacer estafas, por ejemplo, en contra de no ser íntegro? ¿De qué manera? Pues nosotros podemos encontrar en la Biblia, hermanos, que las cosas como las drogas dañan el cuerpo humano, dañan la mente, dañan la familia, dañan la sociedad. ¿Cuál sería un tema para el propósito ético moral que ustedes puedan dar de ejemplo, hermanas? ¿Qué se les viene a la mente? Por ejemplo, eh, hermana Angélica y hermana Abigail, por Que ejemplo. díganos, ¿El de qué, hermana? yo pienso que, bueno, el sermón que
podría ser como de temporadas cuando habla, bueno, le pides a la mujer no que sea sujeta a su marido, ¿no? Es una forma de... Puede ser que sí. Por ejemplo, si ustedes predican de los 10 mandamientos, ¿será un propósito ético moral? Sí, ¿Por qué, hermanas? Porque dice, no robarás. no matarás, no matarás, no cometerás Ajá, adulterio, exacto. sí, como es. Entonces, sí se fijan que esos serían los propósitos éticos morales. Pero podemos predicar también, por ejemplo, que un cristiano es íntegro, honrado, respetuoso, amoroso. Un cristiano no roba, un cristiano no mata, un cristiano vive para servir a otros. Entonces, si se fijan, hermanas, estos podrían ser los temas del propósito ético moral. Y luego, ¿cuál es el otro, el próximo? El propósito de dar aliento. Este es el propósito de fortalecer y de dar aliento al creyente en medio de las pruebas y crisis de su vida personal. Los sermones que tienen esta finalidad son clasificados como sermones de aliento. La descripción más acertada que existe de este tipo de predicación es la que hallamos en las palabras de Pablo a los Corintios. Mas el que profetiza habla a los hombres para exhortación y consolación. La palabra traducida exhortación es paraclesis y significa, según Taller, exhortación, admonición, aliento. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Anoten el propósito de dar aliento, hermanas. Por ejemplo, hermanas, ¿en qué momento se podría predicar acerca del propósito de dar aliento? ¿Qué se les viene a la mente? Pues cuando alguna muerte de alguna persona, alguna separación de parejas, Exactamente, hermano. Miren, ¿qué será? Hace como una semana, dos, ¿qué será? Como 2 semanas. Sí, hace como 2 semanas. Bueno, hace ya como un mes, yo tenía pues mucho trabajo, hermano. Yo siempre tengo muchas cosas que hacer, siempre estoy ocupado en algo. Ya es ando cansado, digo, ay, digo, el sábado doy clases y aquí y allá, y luego voy para allá, y luego el domingo, pues el domingo está bien ocupado para los pastores. El lunes descanso, no, porque tenemos junta de pastores en la mañana y luego en la tarde tenemos una célula, el martes también, el miércoles tenemos culto. Dije, bueno, el jueves voy a descansar. Es que a veces no tenemos días de descanso, hermano. Nada. No crean que esas ojeras son de gratis, ¿verdad? Pero yo decía, el jueves descanso. Y ándele que muere una persona, el miércoles después del culto en la noche tuvimos que ir a la funeraria, predicamos en la funeraria y al día siguiente jueves, pues como no había otros pastores, ¿quién cree que tuvo que predicar en el funeral? Y ya no descansé, hermano. Ni modo, dije, ni modo, ya no se puede descansar. El viernes la oración, el sábado otra vez, que los cursos, que dar clases, que el domingo y lo del lunes, dije en esta semana, bueno, este jueves sí lo descanso, primeramente Dios. No, pues el martes me habla un matrimonio de la iglesia. Oiga, pastor, fíjese que murió una tía y ella murió en la Ciudad de México, pero la van a venir a sepultar hasta acá a Guadalajara porque era su última voluntad y no sé qué y bla, bla, bla. No puede predicar el jueves también en el funeral. Entonces, hermanas, yo quería descansar, pero no pude. es joven hermano, ánimo.
Sí, 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 este es el trabajo, hermana. Miren, ahora, ¿qué trato de decirle? Usted siempre tiene que estar preparada cuando le toque predicar. A lo mejor usted dice, yo todavía no sé mucho, pero poco a poco, usted vaya preparada porque en peligro y diga, hermana Angélica, yo no la quería decir, pero usted va a tener que predicar porque no hay quien predique. Ay, Dios, ¿verdad? Entonces, Adelante. ¿qué tuve que predicar en el funeral, hermanas? Pues aliento, ánimo. En una de las predicaciones prediqué sobre la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto y cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar. Eso es una promesa, ¿verdad? Entonces, estuvo cansado, hermana, esos jueves llegué a mi casa cansadísimo, pero cumplimos con predicar un mensaje de aliento. Ahora, hermanas, esas situaciones no agendan, ¿verdad? La gente no dice, oiga, pastor, como que me ando muriendo, me va a morir el próximo viernes para que vaya y haga culto, ¿verdad? Pues no, los funerales, hermanos, pasan. Entonces, por ejemplo, a mi mamá, que ya también está con el Señor, a mi mamá le pasaba que moría alguien y no había quien y decía, pues usted, hermana Lupita, usted predíquenos algo. Y pues ya se ponía a predicar ahí. Entonces, un mensaje de aliento, hermanas, es un mensaje para un funeral, una separación, alguna persona que esté en enfermedad, hermano. ¿Verdad? Podemos darle aliento, podemos darle esperanza que el Señor tiene. Mira, el día de ayer, de hecho, yo estoy aquí conectado a la iglesia, ¿verdad? A lo mejor si no conocían mi iglesia, miren, hermanos, les voy a dar un tour. Ahí está la iglesia, ¿verdad? Ahí está el púlpito y todo, ¿verdad? Aquí estamos conectados. El día de ayer tuvimos oración, los viernes tenemos oración. Y estuvo una joven que estaba viniendo a la iglesia, es nueva, llore y llore y llore y llore porque el doctor le dijo a su mamá que muy probablemente en la garganta podía tener cáncer, que no sé qué. O sea, todavía ni siquiera es un diagnóstico fuerte y ella llorando, ¿no? Y pues yo le aconsejaba, le decía, mira, no te adelantes, tu mamá todavía está aquí, gracias a Dios, Dios puede sanarla, Dios puede hacer un milagro, a lo mejor esa es la forma en que Dios va a tratar con tu familia, para que se acerquen a Dios, para que... Y ya nos dejó poco a poco de llorar, pero ahí estaba llori, 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 ¿verdad? Ay, Entonces, pobrecita hermano. pues, pues es que la pellizcamos, no se crea, es que nosotros, hermanas, estamos llamados a dar un mensaje de salvación, pero también de aliento, también de consagración, también de devoción, también de doctrina. O sea, nosotros somos llamados a dar un mensaje para alimentar el alma de las personas. Entonces, pues siempre va a pasar así. Ahora yo digo, yo predico generalmente los miércoles, los domingos en la iglesia o cuando ando en otro lugar, predico en otro lugar. Este lunes, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué cree que sucedió? Estábamos en la Junta de Pastores acá en Guadalajara y luego el presbítero preguntó por mí que si ya había llegado y ya llegué, hermano, me anda buscando. No, nada más quería saber si habías venido a la Junta. Ah, no, está bien. Pues yo me relajé, hermano, y me fui por café y todo. Empezó la alabanza, porque tenemos un devocional, esa alabanza y luego una predicación. Faltando dos cantos, hermana, se acerca el presbítero. Hermano, ¿nos puede predicar? Faltaban dos cantos, hermano. ¿Qué hizo? No lo agarro desprevenido, me dice, le digo, no, sí predico, hermano, no se preocupe. Entonces rápidamente empecé a pensar, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? Como siempre tenemos que estar preparados, hermano. Yo tengo sermones en mi computadora, en mi teléfono. Entonces dije, ya sé qué tema. Este tema voy a predicar. Voy a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre el Pentecostés. Y prediqué, hermana. Me dice el presbítero, nomás no le digas a nadie, que ya te puse. Digo, no, no se preocupe, yo predico. Prediqué, hermanas, Dios se movió muy bonito, Dios nos ministró, pero ¿qué trato de decirle? Los que predicamos, los que estamos estudiando para predicar, siempre tenemos que estar listos, Para preparados. Exactamente. Entonces, ¿de qué trata este propósito? Pues de dar aliento en un funeral, en alguien que esté enfermo, en alguien que se separó, porque también a veces son situaciones difíciles, hermanas. Preguntas, comentarios hasta aquí, hermana.
Hoy dice Miguel que estés animado, que tiene que darle aliento. ¿Qué, perdón, hermana? Que hay que darle aliento a que estés animado. Es que no la escucho bien. Que dar aliento a que está desanimado, a que Ah, a claro, ver, claro. ya no Por siente ganas. ejemplo, a las personas que han dejado de ir a la iglesia. ¿Por qué han dejado de ir a la iglesia? Pues hay que darles un mensaje de aliento, porque está complicado, hermano. De repente, nomás hace falta que nos visite a alguien. Hay gente pues que batalla, pero cuando lo visita algún hermano o viene desanimado a la iglesia y después de la predicación, imagínense que predicamos de aliento y predicamos de la vida de Job, por ejemplo. No, hermanos, con la vida de Job encontramos de todo. Entonces, sí se van entendiendo, hermana, lo que vienen siendo los propósitos Sí. generales, ¿verdad? Son 5, ¿no? 6. Son 6, hermana. Ahorita los ¿No? vuelvo a poner. Sí, aquí me apunté. Ahí va otra vez. Ahí estoy dando para adelante, para atrás. ¿Cuál es el primer propósito? Sí, evangelístico. Evangelístico. ¿De qué trata este, hermana? Eh, de ir a llevar a mensaje a perdidos, a retirar cristianos, Exactamente. al no creyente, no creyente, que a veces como nos salvaba. Al perdido o no creyente, exactamente. Ahora, hermanas, ese mensaje todos los cristianos lo tenemos que hacer. Tenemos que predicarle al perdido, al no creyente. Y luego el que sigue, ¿cuál es? El doctrinal Ajá, ¿de qué trata este? para el creyente. Ajá, pero tiene que ver con la doctrina en lo que creemos. ¿Y qué creemos? En estos principios. En los, ¿cuántos son? 16 principios. 16 principios o fundamentos. Si usted predica acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios, 16. ¿será un mensaje doctrinal, hermanas? ¿Anda, hermano? Si ustedes predican que la Biblia es la palabra de Dios, o por qué debemos de confiar en la Biblia, ¿será un sermón doctrinal? Sí. Exactamente. Sí. ¿Cuál es el siguiente? El propósito devocional. ¿De qué trata el propósito devocional, hermanas? En que debemos de hacer la iglesia, de caminar, de orar, de leer, de buscar a Dios, la oración con Dios. Exactamente, tener una vida devocional con Dios, buscar más a Dios, ¿cierto? Amén. Cuarto propósito de consagración. ¿De qué trata este, hermana? De creyentes, talentos, al Exacto. tiempo, influencia, servicio con Dios, servicio de Dios. El De decirle a propósito, los jóvenes que se consagren, no separarse del mundo, de servir a Dios con sus dones y talentos. ese sería el de consagración. ¿Y el ético moral? De ayudar al cliente a su conducta diaria, en sus relaciones sociales, Su de acuerdo comportamiento. con los principios del cristianismo. Exacto. A que se comporte con la ética cristiana, ¿cierto? Cristiano. Y finalmente,
te da aliento, de fortalecer, dar aliento al amor, aquel que perdió un Exactamente. familiar, No de se los que trata de están condenar. cansados, No se trata ánimo, de regañar a la siga gente. predicando. Hermano, no me voy a predicarle, para que me ponga aquí. Las Pues oigo ya, de risa, pero no les entiendo, hermanas. que dice que ya va a predicar la hermana, Ah, muy bien. Qué bueno. que ya está lista para que la ponga a predicar. Ándele, qué bueno, la vamos a poner a predicar. Para que descanse, hermano. Muy bien. El propósito específico del sermón. Cualquier sermón que sea digno de un púlpito cristiano puede ser clasificado de acuerdo con uno de los propósitos generales que acabamos de discutir, pero el sermón eficaz demanda un propósito específico también. Este será la aplicación particular del propósito general respectivo a la más apremiante necesidad espiritual que una congregación determinada puede tener en un momento dado. Lo que uno hace realmente es formular primero el propósito específico del mensaje para después clasificar el sermón de acuerdo con el correspondiente propósito general. ¿Qué trata de decir aquí, hermanas? Trata de decir, si usted ya vio la necesidad más urgente de su iglesia y la necesidad más urgente de la iglesia es orar y buscar más a Dios, ¿qué propósito general sería? Devocional. Devocional, exactamente. Si usted ve que la necesidad más grande en la iglesia es que la gente se involucre a trabajar más para Dios, ¿qué mensaje, qué propósito general sería? ¿De consagración? No. De consagración. Sí, de consagración. Hermanas, miren, murió un hermano de la iglesia y la iglesia está triste. ¿Qué mensaje se debería predicar? De aliento. Aliento. Hay problemas en el comportamiento de los hermanos. Algunos ya agarraron otra vez, mire. La borrachera. Ético, profético, ético, moral. Exactamente. Entonces, fija cómo la necesidad más urgente la vamos prácticamente a descubrir a través de nuestros propósitos generales. Si la necesidad más urgente es, está viniendo gente nueva a la iglesia, ¿qué sermón vamos a predicar? Evangelístico. Evangelístico, exactamente. Vamos con, estamos viendo los propósitos específico, general y el texto del mensaje bíblico. La función del texto, podemos definir al texto como aquel pasaje de las escrituras, sea breve o extenso, del cual el predicador deriva el tema de su sermón. De esta definición se desprende que el texto desempeña una función indispensable, a saber, la de proporcionar el tema del sermón. Veremos en párrafos subsiguientes algo acerca de las maneras en que el tema es derivado del texto, pero aquí queremos dejar bien sentado el hecho de tal derivación del texto es la raíz del tema. Y hay ventajas de tener un texto para cada sermón. ¿Qué les recomiendo yo, hermanas? Que no agarren más de un texto para una predicación. Con un texto es necesario. ¿Y a qué nos referimos con un texto? No solamente un versículo, sino a un pasaje completo. Pero, por ejemplo, si ustedes van a predicar del Salmo 23, prediquen del Salmo 23 y no metan Apocalipsis, hermano. O sea, solamente un tema. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que ese texto me gusta, pero también me gusta este otro. Los dos los voy a meter a la predicación. No. Para hacer un texto base, no. Cada sermón necesita un texto base, un pasaje base.
Ya hemos visto que la función del texto lo convierte en un elemento indispensable para el sermón. Hay grande sabiduría en este arreglo. La práctica de basar cada mensaje en algún trozo definido de las Sagradas Escrituras contribuye poderosamente a la eficacia de la predicación. El semillero homilético con la cuestión de la selección de los textos está estrechamente relacionada a la necesidad de que el predicador tenga algún plan para conservar y archivar los textos bíblicos que lleguen a impresionarle con sus posibilidades homiléticas. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Quiere decir que cuando usted está leyendo la Biblia, a veces hay un texto que le llama la atención. Y usted dice, de aquí pudiera predicar algo. ¿Le ha pasado alguna vez? Dice uno, este texto, entonces Sí. anótelo, hermana. Este pasaje y puedo hablar de esto, me interesa. No estamos en una predicación todavía, pero usted ya tiene textos que le llamaron la atención donde usted pudiera predicar. De eso se trata la ventaja de tener un texto para cada sermón. La recta de interpretación del texto, el predicador tiene su texto, la agonía espiritual inherente a su selección ha determinado su familiaridad con las necesidades de su congregación, su meditación en la palabra, su fidelidad en la oración, la sinceridad de su anhelo de glorificar a Cristo y de ayudar a sus oyentes. Todo esto ha subido en memoria a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo ha llenado su corazón con la confianza de que este texto está el mensaje que debe entregar. Da gracias a Dios porque todavía este es un principio de la semana, pues gran camino le resta aún como primer paso. Tiene que ser una recta de interpretación del texto. ¿Cómo hacemos la función de la formulación del propósito específico? Exige una comprensión cabal de los 6 propósitos generales de la predicación cristiana. El propósito específico es simplemente una aplicación particular del respectivo propósito general. La clasificación de los sermones de acuerdo con su respectivo propósito general ayudará al predicador a mantener un énfasis equilibrado en su programa total. La definición del propósito específico de cada sermón asegura la variedad de tratamiento dentro de la esfera de cada uno de los propósitos generales. La formulación del propósito específico del sermón exige la determinación de la más apremiante necesidad espiritual de la congregación a la cual el sermón va a ser predicado. El propósito específico debe corresponder siempre a la necesidad particular. Por ejemplo, la función del texto. Podemos definir el texto como aquel pasaje de las escrituras, sea breve o extenso, del cual el predicador deriva el tema de su sermón. De esta definición se desprende que el texto desempeña una función indispensable, a saber, la de proporcionar el tema del sermón. Veremos en párrafos subsiguientes algo acerca de las maneras en que el tema es derivado del texto, pero aquí queremos dejar bien sentado el hecho de tal derivación. El texto es la raíz del tema. Las ventajas de tener un texto para cada sermón, ya hemos visto que la función del texto lo convierte en un elemento indispensable para el sermón. Hay grande sabiduría en este arreglo. La práctica de basar cada mensaje en algún trozo definido de las Sagradas Escrituras contribuye poderosamente a la eficacia de la predicación. El tema del mensaje bíblico, en función del texto, como hemos visto ya, es la de proporcionar el tema del sermón. El texto es la raíz del tema. Cuando el texto ha sido rectamente interpretado, descubrimos el sentido exacto de los que los autores inspirados dijeron, discerniendo la aplicación práctica en su mensaje para nuestros días. El siguiente paso es el de derivar el texto del tema del sermón. Muy bien. Yo creo que aquí, hermanas, bueno, es que esto ya está entrando en otra temática que quiero que veamos la semana que entra. Les voy a poner de ejemplo una predicación mía para que vean esto de cómo definir un solo texto o un solo pasaje. Denme un minuto, hermanas.
Les tengo aquí algunas predicaciones. Les voy a enseñar un ejemplo. A ver si este me puede servir de ejemplo. Por ejemplo, hermanas, si mi tema es, miren, aquí lo tengo, nomás que no quiero abrir el archivo. A ver, denme un minuto que abra este archivo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la segunda venida de Cristo, hermanas, o de la resurrección de Cristo, aquí tengo el pasaje, a ver, muy bien, se los voy a poner en la pantalla. ¿Sí miran la pantalla, hermanas? Sí. Muy bien. Miren, ¿a qué se refiere que elijamos un solo texto? Por ejemplo, yo voy a hablar de la resurrección de Cristo. Entonces, mi texto base es Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al versículo 8. Y sería esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, yo aquí tengo ya parte de mi predicación, ¿verdad? La estructura de mi predicación. No la tengo tan trabajada, pero ¿cuál es el tema? La resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es mi texto? Mi texto es Primera de Corintios 15 3 al 8. De ahí voy a basar mi predicación. Entonces, si se fijan, no es solamente un versículo, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis versículos. Eso me es suficiente para ponerlo como base de mi predicación. Entonces, ustedes, hermanos, por ejemplo, si van a hablar de la oración, ¿verdad? Si ustedes van a hablar de la oración, ¿siguen viendo la pantalla, hermanas? Sí. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasaje habla de la oración? Que se acuerden. Gracias, exacto. ¿Cuál? No les entiendo, hermanas, que dicen, ah, no, no, no". Eliseo, yo no sé cuál es, Por ejemplo, hay un texto que dice, clama a mí y yo te responderé. ¿verdad? Jeremías 33 3. La mía. ¿Qué tema podemos ponerle ahí, hermanas? Clama a mí y yo te responderé. Todo tiempo. ¿Qué tema? ¿Cómo dijo? Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tema le podemos poner? Ese es el pasaje. Le podemos poner
La importancia de clamar a Dios. ¿Qué propósito general será, hermanas? El de pedir a Dios, ¿no? Y la oración. Devocional. Entonces, tarea, hermanas. Hermano, Sí. y no tiene, ¿cuál es el libro que tiene? ¿El qué, perdón? El libro. Sí, es el de Ures. Ahorita les enseño una foto. Lo que pasa es de que no sé si lo puedan conseguir con la hermana Karina, hermana. Porque ese yo. ¿El libro? ¿Cómo? Hay que comprarlo, hermanas. Miren, ahorita les enseño. Déjenme les mando la foto.